Me llamo Rubí, y todavía me cuesta creer que un día mi familia vendió la casa para irse a empezar de cero a Italia, sin mí. Me dijeron, con todas sus letras, que yo era una carga, y años después, tuvieron el descaro de regresar esperando que yo metiera a 6 personas a mi casa, gratis. Pero mejor voy desde el principio, porque si lo cuento así de golpe, parece inventado. Yo llevaba 2 años estudiando la carrera fuera de la Ciudad de México. Me fui a Monterrey con una beca parcial en una universidad privada. No era beca completa, ni de lejos. Así que mis papás pagaban una parte de la colegiatura, o eso hacían hasta que un día decidieron que ya no. La verdad, entre clases, tareas y el trabajo, casi no iba a la casa. Además, cada vez que regresaba, sentía que yo estorbaba. Desde siempre, mis papás tuvieron una favorita, mi hermana mayor, Emilia. Siempre Emilia. Cuando éramos niñas, a ella le tocó el cuarto grande, el que tenía ventana bonita, espacio para escritorio, closet decente. A mí me mandaron al cuartito pegado al área de lavado, donde se escuchaba la lavadora como si estuviera en mi cama. Cuando Emilia cumplió 16, le compraron coche. Nada del otro mundo, pero era coche. Yo cumplí 16, y mi papá me soltó, sin pena. Tú puedes caminar. Es bueno para la salud. Emilia tuvo clases de piano, de baile, de pintura, cursos de verano, de todo. A mí me decían, ahorita no se puede, Rubí, no alcanza. Y yo me quedaba callada porque discutir no cambiaba nada. Lo más desesperante era que sí alcanzaba. Simplemente no para mí. Emilia se casó a los 22 con Julián, un tipo que trabajaba en una empresa grande y que a mis papás les cayó como si fuera el premio mayor. Yo fui a la boda, claro. ¿Y sabes qué? Ni siquiera me invitó a ser dama de honor. Las damas fueron sus amigas de la universidad. Yo me quedé sentada viendo todo como invitada de relleno. Mi mamá no paraba de decir que todo estaba perfecto, y mi papá se la pasó hablando de negocios con Julián toda la recepción, como si eso fuera lo importante. Después de esa boda, mis redes se volvieron una tortura. Abría Facebook o Instagram, y era foto tras foto de mis papás con Emilia y Julián. Comidas familiares, fines de semana, salidas de improviso, festejos, lo que fuera. Mi mamá subía cosas tipo, «Qué bendición tener hijos tan maravillosos», y ponía una foto donde solo salían Emilia y Julián. Decía, «hijos», en plural, pero yo no aparecía nunca. Y sí, dolía, cada vez. A mí casi no me hablaban. Si me marcaban, era cada 2 o 3 semanas, y no para saber de mí. Era para contarme lo de Julián. Rubí, ¿ya supiste lo del ascenso de Julián? Rubí, están viendo casas en una zona buenísima. Rubí, le dieron un bono. Ese muchacho sí sabe moverse. Nunca. ¿Cómo vas en la escuela? Nunca. ¿Estás comiendo bien? Nunca. ¿Necesitas algo? Era como si Julián fuera su hijo, y yo fuera una obligación que les tocó. Con el tiempo, me acostumbré. La escuela me traía a toda velocidad y aparte trabajaba en una cafetería cerca del campus. No era nada elegante. Tomar órdenes, preparar café, limpiar mesas, aguantar gente pesada con una sonrisa, pero me pagaba algo y me daba para mis cosas, porque mis papás cada vez ayudaban menos con todo lo que no fuera la colegiatura. Lo peor eran los eventos familiares. Una vez sí volví para una convivencia familiar de finales de noviembre, de esas que hacen porque ya casi es diciembre y hay que vernos. Hubo comida en casa de mis papás, en Satélite, Naucalpan. Pusieron lo típico: arroz, ensalada, una pierna enchilada, frijoles, pan, refrescos. Todo normal. Excepto la conversación. Toda la tarde fue Julián. Mi papá decía, «Eso es tener carrera de verdad», y me miraba a mí como si lo mío fuera perder el tiempo. Mi mamá le preguntaba a Julián por proyectos, por metas, por su futuro tan brillante. Yo intenté contar algo de mis materias, de un trabajo que me había salido bien, y mi mamá me cortó con un «¡Ay, qué bueno, mija!», y en segundos ya estaban otra vez con «Oye, Julián, ¿y lo de tu jefe?». Esa noche me fui con un nudo en el pecho. Cuando llegó diciembre, por alguna razón pensé, tal vez esta vez sí. No sé por qué. A veces una se agarra de lo que sea. Ahorré de la cafetería y compré regalitos para todos. Nada caro porque no nadaba en dinero, pero sí cosas pensadas. Una bufanda bonita para mi mamá, un libro que mi papá había mencionado, café de especialidad para Emilia y Julián,
porque siempre se hacían los finos con eso. Salí de Monterrey en autobús por la noche, con mi bolsita de regalos abrazada. Llegué a la Central del Norte al amanecer, con la espalda entumida y el estómago revuelto. De ahí me fui directo a Satélite en un taxi de aplicación, pensando que, por una vez, tal vez me iban a recibir como se recibe a una hija. Y cuando llegué a la casa, todo era un desorden. Cajas por todos lados, maletas abiertas, ropa amontonada, papeles por aquí y por allá, gente caminando con prisa. Mi mamá doblaba cosas y las metía a una maleta. Mi papá estaba sentado con documentos en la mesa. Emilia y Julián iban y venían hablando de fechas, envíos, boletos, trámites. Nadie me saludó bien. Mi papá apenas gruñó: «Ah, ya llegó Rubí», sin levantar la vista. Mi mamá hizo una seña con la mano, como espantando una mosca, y siguió doblando. Yo me quedé parada en la entrada, con mi bolsa de regalos en la mano, sintiéndome ridícula. «¿Qué está pasando?», pregunté. Mi mamá ni volteó. «Ahorita no, Rubí. Estamos tratando de organizar todo para la mudanza». «¿Mudanza? ¿A dónde se van? ¿A qué calle?». Y ahí fue cuando se detuvieron y se rieron. Se rieron de mí, como si acabara de decir la cosa más tonta del mundo. Emilia me miró con una sonrisita que me dieron ganas de empujarla. Mi mamá soltó: «¿A qué calle?». «Rubí, por favor». «Julián». Bien campante, dijo. Me ofrecieron un puesto en una empresa internacional, en Italia. Yo sentí que me quedaba sin aire. «Italia». Mi mamá asintió como si hablara de irse a Cuernavaca. «Nos vamos todos». «¿Todos?», dije. Y en ese momento, de verdad pensé: bueno, me avisaron tarde, pero me voy con ellos. ¿Cuándo me iban a decir?, pregunté. Tengo que ver cómo le hago con la universidad, transferencias, lo que sea. Aprender italiano. El silencio que siguió me partió la cara. Todos se me quedaron viendo como si yo estuviera loca. Mi papá fue el primero en hablar, con una calma que me heló. «Tú no vienes, Rubí». No entendí. Me quedé viéndolo como si me hubiera hablado en otro idioma. «¿Cómo que no voy?», dije. «Yo también soy tu hija». Mi mamá por fin se volteó. Y la mirada que traía no era de enojo, era de desprecio. Fría, como si yo fuera un problema. «Rubí, ya tienes 20 años. Ya eres adulta». «¿Y eso qué?». «Que los adultos resuelven sus cosas. Julián tiene una oportunidad enorme. Y la verdad, ya es hora de que aprendas a pararte sola». «¿Y mi carrera?», dije, sintiendo que me temblaban las manos. «Me faltan 2 años». Mi papá ni levantó la vista del papel. «Eso ya es tu asunto». «¿Entonces me van a dejar de pagar la colegiatura? ¿Así, de un día para otro?». Mi mamá se sentó en una caja, como si estuviéramos hablando del clima. «Rubí, hay que ser sinceros. Siempre has sido una carga para esta familia». Esa palabra me cayó como bofetada. «¿Una carga?», repetí, bajito. «¿Eso soy para ustedes?». Emilia se cruzó de brazos y se metió. «¿Tienes idea del dinero que mis papás han tirado en ti? Dinero que pudo servir para cosas importantes». «¿Mi educación no es importante?», pregunté, ya con el pecho apretado. Julián se rió, como si fuera obvio. «No cuando es tirar dinero a lo tonto». Y luego remató, abrazando a Emilia. «Emilia sí aporta. Se casó bien. Está construyendo algo. ¿Tú qué estás haciendo?». «Sirviendo café». Me ardieron los ojos, pero no iba a darles el gusto de verme llorar. Intenté una última cosa, desesperada. «Está bien. Si no me llevan ahorita, déjenme terminar aquí. Yo me arreglo. Y ya cuando me gradúe, me voy con ustedes. Solo denme su dirección allá». Otra vez ese silencio. Mi mamá y mi papá se vieron entre ellos. Emilia sonrió, como si estuviera disfrutando. Mi mamá habló lento, como explicándole algo a una niña. «No queremos que vayas después tampoco, Rubí». Me quedé helada. «Esta es nuestra oportunidad de empezar de nuevo», dijo mi mamá. Emilia movió la cabeza, satisfecha. «No podemos seguirte cargando». Mi papá añadió seco: «Ya fue suficiente». Yo miré alrededor. Mi mamá volvió a doblar ropa, como si yo no existiera. Mi papá siguió con sus papeles. Emilia y Julián empezaron a hablar de listas, de qué iba en qué maleta. En una esquina estaba el arbolito de Navidad, decorado, bonito, como burlándose. Caminé y dejé la bolsa de regalos ahí,
debajo del arbolito. Nadie lo notó. 20 años siendo su hija y se acabó así, con «eres una carga y arréglatelas». Me salí sin decir otra palabra. Nadie me siguió. Nadie me gritó «espera». Nadie me dijo «cuídate». El regreso en autobús fue como estar dormida con los ojos abiertos. Todo el camino me repetía lo que dijeron. Carga, estorbo, no te queremos. Llegué a Monterrey y el campus estaba vacío por vacaciones. Mi cuarto se sentía frío, silencioso, como si el mundo se hubiera apagado. Ese día de Navidad comí sopa instantánea y unas galletas baratas que saqué de una máquina. No hubo cena familiar, no hubo llamadas, no hubo feliz Navidad, nada. Al día siguiente, me obligué a pensar en números, porque si me quedaba en el dolor, me hundía. Necesitaba, en total, alrededor de 550,000 pesos mexicanos para cubrir los 2 años que me faltaban entre colegiatura y el costo de vivir en Monterrey. Pero no era un dinero que yo tuviera que juntar de golpe. La universidad tenía un plan de pagos por semestre, y yo tenía que ir sobreviviendo mes con mes para no perder el lugar. Así que me tocaba a mí. Fui a la cafetería y le pedí a mi jefa más turnos. No bonito, no cuando se pueda. Se lo pedí con vergüenza y con urgencia. Necesito trabajar lo más posible, le dije. Agarro lo que sea, el turno que sea. Ella me vio con cara de que entendía más de lo que yo dije, y me empezó a meter dobles cuando se podía. Mientras otros descansaban, salían o se iban con sus familias, yo trabajaba todos los días. A veces, 12 horas, entre clases y turnos. Me dolían los pies, me dolía la espalda, pero lo que más dolía era el miedo de no juntar a tiempo para el siguiente semestre. Compraba lo mínimo. Nada de ropa nueva, nada de salidas, nada de «me lo merezco». Cada peso se iba para la colegiatura o para lo básico. Además, me aferré a una cosa: subir promedio. Si lograba mantenerlo alto, podía renovar la beca y, con suerte, aumentarla. No era magia, pero cada porcentaje de descuento contaba. En enero, una prima me avisó por mensaje. Mis papás habían vendido la casa de satélite y se habían ido a Italia con Emilia y Julián. No dejaron dirección, ni a la familia, ni a nadie, como si quisieran borrarme del mapa. Y, ¿sabes qué? Me dio coraje, pero también me dio claridad. Ya estaba. Ya no eran mi familia. Los siguientes 2 años fueron duros como piedra. Trabajo, escuela, tareas, turnos, comida barata, café por sobrevivencia. Y esa terquedad que me mantuvo de pie. Me gradué con buenas calificaciones y con un título que pagué yo sola, semestre a semestre. Sin ayuda, sin felicidades, sin foto familiar. Al salir, conseguí trabajo en una agencia de mercadotecnia. Nada de película, pero sí un sueldo decente. Renté un departamento chiquito y empecé a vivir como adulta de verdad, sin pedirle nada a nadie. Y me quedé con esa mentalidad de la universidad. Si quiero algo, lo trabajo. Me quedaba tarde, tomaba proyectos extra, me ofrecía para lo que nadie quería. Mis jefes lo notaron y empecé a subir más rápido de lo que yo misma esperaba. Pasaron 5 años así. 5 años trabajando con una disciplina que no me daba espacio para distraerme. Mientras mis compañeros salían por una cerveza, yo me quedaba afinando presentaciones. Mientras ellos se iban de viaje, yo agarraba proyectos para juntar más. Cada bono, cada aumento, cada peso extra se iba al ahorro. Yo tenía una meta, mi propio lugar. Cuando por fin junté para el enganche, compré un departamento chico de una recámara, en una zona que no era de lujo pero sí decente y bien conectada. El día que firmé, me temblaban las manos. Era mi nombre, mi crédito, mi responsabilidad. Sin aval. Sin tu papá te ayudó. Sin nada. Los siguientes 3 años fueron de meterle todo a la hipoteca. Nada de lujos, nada de «luego veo». Quería terminar de pagar y sentir que de verdad era mío. El día que hice el último pago, lloré. No de tristeza, de alivio. Pero con el tiempo, el departamento se me quedó chico. Yo ya estaba mejor en el trabajo, ganaba bien, y empecé a pensar diferente. Quería una casa de verdad, con espacio, con un patio, con la idea de que algún día pudiera formar una familia
sin sentir que vivía apretada. Vendí el departamento y compré una casa en la zona metropolitana. No era una mansión, pero tenía 3 recámaras, un patio y esa sensación de aquí sí respiro. Y por primera vez en mi vida adulta, estaba feliz. La casa la fui arreglando poco a poco. Muebles sencillos, plantas, detalles. El trabajo iba bien. Y yo salía con Marco, un hombre tranquilo, buena gente, de esos que no te presionan ni te compiten. Simplemente te acompañan. Habían pasado 10 años desde aquella Navidad. 10. Y un martes en la noche me llamó Patricia, prima de mi papá, de esas familiares que siempre han sido más justas que los que se dicen los más cercanos. Rubí, tengo que decirte algo, me dijo, y desde el tono supe que era malo. Tus papás están de regreso en México y te están buscando. A mí se me apretó el estómago. ¿Cómo sabes? Tu mamá me habló la semana pasada. Me preguntó si tenía tu contacto, que te han querido localizar pero cambiaste de número. Yo había cambiado el número 2 veces desde la universidad, justo para que, si algún día se les ocurría aparecer, no pudieran. Patricia, dime que no les diste mi dirección. No, mija. Claro que no. Yo sé lo que pasó. Solo quería avisarte. Capaz que van a buscar a más familiares o que la saquen por cualquier trámite. Colgué y traté de seguir con mi vida. Me dije, no me van a encontrar. Ya pasó mucho. ¿Para qué me buscarían ahora? Pasó casi un mes. Y de verdad, lo saqué de mi cabeza. Hasta que un sábado, en la tarde, mientras yo pintaba la recámara de visitas, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban. Mi mamá, mi papá, Emilia y 3 niños que yo no conocía, pegados a las piernas de mi hermana. Se veían distintos, más grandes, sí, pero sobre todo cansados, apagados, como gente a la que se le cayó el teatro. Yo me quedé parada con el rodillo en la mano, congelada. ¡Sorpresa!, dijo mi mamá, con una voz fingida, alegre, como si llegara a visitarme por gusto. ¿Cómo me encontraron?, pregunté, casi sin voz. No contestaron, nada más pasaron junto a mí y entraron como si la casa fuera suya. Venían en bola, con los niños al frente, y yo tardé un segundo en reaccionar. Los niños se soltaron a correr, tocando todo. Uno agarró una figurita de una repisa y casi la tira. Emilia se sentó en mi sala, sin pedir permiso, y acomodó al más chiquito en sus piernas como si estuviera en su casa. Miró alrededor y dijo, «¡Qué bonito! Hay espacio». Mi mamá caminaba por la sala, viendo paredes, midiendo con la mirada. «Sí, esto nos puede funcionar». Yo parpadeé, tratando de entender. «¿De qué están hablando?». Emilia soltó aire, harta, como si yo fuera lenta. Julián resultó ser un sinvergüenza. Me senté en una silla porque sentí que me iba a caer. «Compramos una casa allá, en Italia», dijo Emilia, y su voz se volvió amarga. Pero él puso todo a su nombre, todo. Luego se metió con una muchacha italiana más joven y nos corrió. Mi mamá asintió, dramática, como si estuviera en una novela. Nos quedamos sin nada. «Me divorció», siguió Emilia, con la cara tensa, «y se las arregló para que yo no recibiera casi nada, ni casa, ni dinero, y apenas un apoyo para los niños». Mi papá, sin emoción, agregó, «Regresamos con lo poco que nos quedaba. Hemos estado en un motel este último mes». Yo los miré, tratando de mantener la calma. «Lo siento», dije, despacio. «De verdad lo siento por los niños, pero no entiendo por qué están aquí». Mi papá enderezó la espalda y habló con ese tono que yo recordaba desde niña, como si me estuviera dando una lección. «Somos familia. Y la familia se apoya cuando hay tiempos difíciles». Mi mamá remató, con esa presión que conozco de memoria. «No nos puedes dejar así. Son tus sobrinos. ¿Qué va a decir la gente si se entera de que nos cerraste la puerta?». En ese instante, lo entendí. No venían a pedirme perdón. Venían por mi casa, por mi estabilidad, por mi dinero, por mi trabajo. Respiré hondo. «A ver», dije, con la voz tranquila pero firme. «Hace 10 años me dijeron que yo era una carga. Me dejaron sola con la universidad. Vendieron la casa y se fueron sin dejar dirección, como si yo no existiera. Y ahora regresan porque se les cayó la vida. ¿Y quieren qué?». Mi mamá frunció la boca, ofendida. «Queremos quedarnos aquí, Rubí».
Contigo. Somos familia. Yo volteé a ver a Emilia, tirada en mi sillón. A mi mamá, inspeccionando mi casa como si ya estuviera decidiendo. A mi papá, mirándome como si fuera obvio que yo iba a decir que sí. Los niños seguían corriendo. Uno ya estaba jalando una cortina. Yo me quedé callada un segundo. Y luego dije, no. Mi mamá abrió los ojos, como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? No. No se van a quedar aquí. Rubí, sé razonable, dijo mi papá, empezando a levantar la voz. Yo lo corté, sin gritar, pero sin temblar. ¿Razonable? Razonable fue lo que ustedes me exigieron a mí. Me dijeron, ¿eres adulta? Resuelve tus problemas. ¿Te acuerdas? Pues ahora ustedes también son adultos. Resuelvan los suyos. Emilia se puso roja. Rubí, no puedes hablar en serio. Tengo 3 hijos. Eso debiste pensarlo antes de poner todo a nombre de Julián, le respondí. Y antes de venir a invadir mi casa como si fuera obligación mía arreglarles la vida. Mi mamá tronó. Se le cayó la máscara. Nosotros te criamos, te dimos todo. Yo solté una risa chiquita, sin alegría. ¿Todo? No. Ustedes me dieron migajas. Yo pagué mi carrera, semestre a semestre. Yo compré mi departamento. Yo compré esta casa. Todo lo que tengo, lo hice yo. Mientras ustedes vivían su sueño en Italia. Los niños dejaron de correr. Se quedaron cerca de Emilia, como sintiendo la tensión. Mi papá intentó su voz de víctima. Rubí, hija, tienes que perdonar. La familia es la familia. Lo miré a los ojos. Sí, dije. La familia es la familia. Y hace 10 años, ustedes dejaron claro que yo no era parte de la suya. Caminé hasta la puerta y la abrí. Por favor, dije, señalando la salida. Váyanse. Mi mamá abrió la boca para decir algo. Emilia me miró con ojos suplicantes, pero no era súplica real. Era cálculo. Era miedo a perder su plan. Rubí, no hagas esto, dijo Emilia. Yo me quedé firme. No estoy haciendo nada. Solo estoy aplicando la misma lógica que ustedes usaron conmigo. Se fueron, pero mi mamá, antes de salir, me susurró con coraje. Te vas a arrepentir. Ya verás. No nos vas a dejar así. Cerré la puerta y me quedé temblando. No porque dudara, por el coraje. Yo pensé que ahí terminaba, pero unas semanas después, me alcanzaron de otra forma. Un día, llegando del trabajo, un actuario me entregó unos papeles. Me quedé parada en la banqueta, leyendo y sin creerlo. Mis papás me estaban demandando en juzgado familiar. Decían que yo tenía que darles pensión alimenticia como ascendientes. Pedían entre 60 y 70 mil pesos mensuales. Una cifra exagerada, de esas que se ponen para presionar. En los documentos afirmaban que eran personas mayores, que no podían trabajar, que estaban enfermos y que, como su hija, yo estaba obligada a mantenerlos. Adjuntaron certificados médicos, donde supuestamente estaban incapacitados. Yo me quedé viendo esas hojas como 10 minutos, hasta que el enojo me subió como fuego. Esas mismas personas que me abandonaron, que me llamaron carga, ahora querían sacarme dinero cada mes. El descaro era brutal. Llamé a una abogada ese mismo día. Me la recomendó una compañera del trabajo. Se llamaba Sarah Chen. Directa, seria, de esas que no te endulzan nada. Le conté todo y se quedó en silencio un momento. Entonces déjame entender, dijo. Te cortaron la colegiatura. Se fueron a Italia sin dejar forma de contactarlos. Y ahora quieren que tú los mantengas. Exacto. Bien, dijo. Vamos a armar esto con pruebas. Necesito evidencia de que tú pagaste tus últimos 2 años de universidad. Estados de cuenta, recibos, comprobantes de pago, registros de tu trabajo. Pasé un par de semanas sacando documentos viejos, buscando correos, revisando archivos, estados de cuenta donde se veían los depósitos de la cafetería, recibos de pago de colegiatura, comprobantes de inscripción. Todo. Fue horrible volver a ver eso. Me acordé de los dobles turnos, de vivir con lo básico, de ese estrés de, si no pago, me saco yo sola de la carrera. Pero tenía todo. Sara revisó los papeles y dijo, esto está muy bien, pero necesitamos algo más. Algo que muestre su abandono, algo escrito, algo claro. Y ahí me acordé de Patricia. Le hablé y le expliqué lo de la demanda. Qué cosa tan terrible, dijo ella. Pero,
Creo que tengo algo que te puede ayudar. 2 días después, llegó a mi casa con un sobretamaño carta. Adentro venía una carta. Papel. De verdad, una carta. No tenía remitente. Pero venía con matasellos de Italia. Era de meses después de que se fueron. Patricia me dijo. La guardé porque, desde que la leí, me dio mala espina. Sentí que algún día la ibas a necesitar. La leí con las manos temblando. Mi mamá escribía como si estuviera orgullosa. Decía que estaban aliviados de estar lejos de mí, que por fin podían vivir sin mis problemas, que yo siempre había sido una carga y una decepción, que eran más felices sin tener que cargar con alguien innecesaria. Innecesaria, así me llamó. Yo no podía respirar. Sentí la garganta cerrada. Patricia bajó el teléfono y dijo, y hay otra cosa. Me enseñó una grabación. Tu mamá me habló hace unas semanas. Estaba presumiendo la demanda, y como venía diciendo cosas raras desde antes, yo la grabé. Le dio al botón de reproducir, y ahí estaba la voz de mi mamá, clarita, diciendo que habían falsificado documentos médicos para que pareciera que no podían trabajar, diciendo que yo, seguro ganaba muy bien, y que era justo obligarme a compartirlo, que eso era para que aprenda por haberlos corrido. Me quedé helada. Sara escuchó todo y me vio con cara seria. Esto cambia todo. El asunto no se resolvió de un día para otro. Hubo notificaciones, idas y vueltas, y semanas que se sintieron eternas, hasta que, por fin, llegó el día de la audiencia. Mis papás llegaron con Emilia y los 3 niños. Iban vestidos como si fueran a misa. Mis papás traían hasta andaderas. Caminaban despacio, se quejaban, actuaban frágiles. Mi mamá lloraba como si se le fuera la vida. Habló de cómo se sacrificó por sus hijos. Dijo que me dio la mejor educación que el dinero puede comprar, que jamás pensó que su propia hija la abandonaría. Mi papá habló de su salud delicada, de que gastaron todos sus ahorros en mi carrera y que por eso estaban en la miseria. Todo era mentira, pero lo decían con una seguridad que daba miedo. Luego nos tocó a nosotras. Sara presentó mis estados de cuenta, mis recibos, pruebas de que yo pagué mi universidad, semestre a semestre, pruebas de que vendieron la casa, pruebas de que se fueron a Italia, todo en orden. Después, Sara pidió permiso para presentar un audio. Y puso la grabación. El silencio en la sala fue pesado. Nadie se movía. La voz de mi mamá sonó confesando que falsificaron documentos médicos, presumiendo que iban a sacarme dinero, diciendo que era venganza. Mi mamá se quedó rígida. Mi papá tragó saliva. Emilia no sabía a dónde voltear. Después, Sara sacó la carta y leyó partes en voz alta, incluyendo cuando mi mamá me llamó innecesaria y escribió lo feliz que era de haberse librado de mí. El abogado de mis papás se puso pálido. El juez no estaba nada contento. Dijo, con toda claridad, que la demanda no tenía sustento y que había señales claras de mala fe, que existía evidencia de abandono, manipulación y un intento de usar el sistema para presionarme. Desechó el caso. Ordenó sanciones y una multa por la conducta fraudulenta y dio vista a la autoridad competente por el tema de los documentos falsos. Además, dictó medidas para que no se me acercaran ni me contactaran. Cuando salimos, mis papás intentaron acercarse, pero Sara se paró frente a ellos, firme. Ni lo intenten, les dijo. Si se vuelven a acercar, esto se complica más. Se fueron con la cara hundida. Emilia me aventó una mirada llena de odio y se fue detrás de ellos, jalando a los niños. De eso, del juicio, ya pasaron 2 años. Y si cuento desde aquella Navidad en que me dejaron sola, ya casi van 12. No he vuelto a saber de ellos, y no lo extraño. Patricia me dijo que se fueron a vivir a un pueblo lejos, en otro estado, como escondiéndose. No sé si por la vergüenza o por miedo a las consecuencias de lo que hicieron. Yo seguí con mi vida. Marco y yo nos casamos el año pasado. Él estuvo conmigo en todo, sin empujarme, sin decirme qué hacer, solo estando, a veces con un abrazo, a veces con un aquí estoy cuando yo me sentía chiquita otra vez. Ahora estamos hablando de tener hijos. Me emociona y me da miedo al mismo tiempo, porque yo sí quiero hacerlo diferente. Yo sí quiero que mis hijos se sientan queridos, vistos, seguros, que sepan que no estorban, que no son una carga. De todo esto aprendí algo que me costó años.
La familia no es solo sangre. La familia es quien se queda, quien te cuida, quien te pregunta cómo estás, de verdad, quien celebra lo tuyo sin hacerlo competencia, quien no te usa cuando le conviene. Mis papás me lo enseñaron de la peor forma, pero me lo enseñaron. Yo construí una vida sin ellos, y es una buena vida. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si los hubiera dejado entrar, si hubiera sido la buena, la grande, la que perdona todo? Pero luego me acuerdo de esa carta, de la grabación, de la forma en que me miraron como si yo les debiera algo solo por existir. No les debía nada, nunca les debí nada. Y hoy, por fin, soy libre.